Los momentos en los que a uno le resulta más difícil, porque tener la osadía de intentar presentar a Fernando Sánchez Dragó es francamente complicado. Aparte que hemos sido compañeros de radio en los últimos años. Hablábamos antes, cuando ha empezado a hablar el maestro Escotado, de que nos encantaba la heterodoxia. Bueno, pues aquí tenemos otro ejemplar que, válgame Dios, yo creo que sobran las palabras, otro renacentista, irrelevante, heterodoxo y una auténtica caja de sorpresas. Así que en los minutos que tienes seguro que nos vas a sorprender. Bueno, primera sorpresa es que por tercera vez en mi vida, en lugar de hablar, voy a leer algo que he escrito, porque me confieso incapaz de comprimir todo lo que se puede decir sobre la libertad en 15 minutos. Así que esta mañana he hecho un ensayo y eran 15 minutos. Espero mantener el mismo ritmo. Fernando. Sí, pero a lo mejor ahora el ritmo cambia, ¿no? Pues venga, todo tuyo. Bueno, ante todo, vaya por delante, y lo digo buscando a Fernando Díaz Villanueva, colega mía en muchas cosas, que yo soy uno de esos cenizos tecnófobos, feliz, pero cenizo tecnófobo, que está en completo desacuerdo con todo lo que nos ha dicho. Bueno, este escrito se titula Cartulario de la Libertad. Libertad, flatus vocis, concepto confuso y difuso que de boca en boca va como de mano en mano la falsa moneda y ninguno se lo queda. Quienes más presumen de ella, los políticos, por ejemplo, más nos engañan con ella. Intentaré esbozar aquí un cartulario de urgencia que nos ayude a entenderla. Su primer renglón viene del diccionario. La libertad, dice el de la RAE, es la facultad natural que tiene el hombre para obrar de una manera u otra y para no obrar, y eso lo convierte en responsable de sus actos. Ya tenemos aquí dos sugerencias de interés. La libertad es, por una parte, algo natural, que no se da ni se quita, sino que se tiene o no se tiene. Por eso todos los políticos mienten cuando nos dicen que vivimos en un régimen de libertades por ellos formuladas, dispensadas y garantizadas. Y, por otra parte, la libertad, nos dice su definición canónica, descarga sobre los hombros de su usuario el duro peso de la responsabilidad. No es, por lo tanto, un derecho, sino un hecho del que se deriva un deber arduo, enojoso e incómodo. Remontémonos al interior de la caverna platónica. El filósofo expuso ese mito en el 7º libro de la República y lo hizo, como era costumbre en él, en forma de un diálogo cuyo interlocutor es Glaucón, hermano suyo y filósofo convencido de que el nomos, las leyes, los hábitos, las costumbres y la naturaleza son cosas no solo distintas, sino opuestas, de tal modo que para el primero es bueno y justo lo que para la segunda es injusto y malo. De ello se deduce que solo son fuertes y, en consecuencia, libres, pues de poco sirve la libertad si no va acompañada por la fuerza de voluntad, las personas capaces de transgredir las normas que rigen la sociedad. Nada que ver, por lo tanto, con la tesis aristotélica del ser humano como zoon politikon, como animal social. En el interior de la caverna hay gentes cautivas, son los hombres sumidos en la ignorancia. Fuera de ese antro está la luz, que simboliza el conocimiento de la verdadera realidad y que proyecta mediante una hoguera en la pared frontal de la espelunca sombras chinescas, que solo son apariencias, simulacros, calcomanías de ese mundo sensible, ilusorio, fenomenológico, al que los hinduistas y los budistas llaman Maya. Uno de los prisioneros se desata, sale de la caverna, descubre el ámbito de las ideas con mayúscula, que son el vehículo, el fundamento y la manifestación de la verdadera realidad, y regresa a su interior convertido en filósofo, en partero del conocimiento y por ello en portador y portavoz de la libertad. Calderón contará lo mismo en La vida es sueño. Segismundo, el protagonista del drama, encerrado desde su nacimiento en otra cueva y envidioso del libre fluir de las aves, de los brutos, de los arroyos y de los peces, desgrana su celebérrimo monólogo. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Traslademos el mito al Génesis. Adán y Eva, tras morder la manzana en el aún más célebre episodio de la expulsión del paraíso, quedan manchados y tatuados por un pecado, el original, que estigmatizará a todos sus descendientes, y son enviados a un lugar frío y oscuro, como la caverna de Platón, situado al este del Edén, en el que la libertad ya no existe. Sigamos con el mito platónico.
Varios milenios después de su formulación, en la isla griega de varios siglos después de su formulación, en la isla griega de Patmos, otra encerrona, el evangelista Juan proclama que solo la verdad nos hará libres. ¿Y qué es la verdad? Sino la llave que gira en la única cerradura de la puerta de la libertad. La verdad es el fruto de lo que en el Génesis se considera árbol de la ciencia, esto es, del conocimiento. Juan era un hereje, un gnóstico, un visionario émulo de Prometeo, un rebelde, el superhombre de Nietzsche, l'homme révolté de Albert Camus. Con los dos últimos nombres nos hemos saltado casi 20 siglos. Volvamos atrás, sigamos rastreando la evolución del mito. San Agustín, otro santo cristiano, otro filósofo platónico, dio un vuelco a la alegoría de su maestro. In interiore hominem dijo habitat veritas. En el interior del hombre habita la verdad. No la foraside in te ipsum reddi. No la busques fuera. Está dentro de ti, forma parte de tu carácter y tu carácter es tu destino. Por eso, para saber a dónde debes dirigirte y a dónde no debes ir, tienes que averiguar quién eres y solo entonces habrás entrado en posesión de la brújula de tu albedrío, de la rosa de los vientos de tu libertad, porque solo serás libre en la medida en que seas fiel a ti mismo. Planteada así, la libertad no es un don, sino una vocación y el fruto de una búsqueda, y no todo el mundo tiene la primera ni emprende la segunda. Para encontrar la libertad, la propia, no la ajena, será preciso detener, por medio de la meditación, de la iluminación, del éxtasis de los místicos, del trance chamánico, de la creación artística, de la Eucaristía con sustancias enteogénicas, de las situaciones límite, del ayuno, de la soledad, del peligro y de las experiencias cercanas a la muerte, la danza mental de las ilusiones fenomenológicas, de los simulacros que nos llegan desde el exterior. Entre ellos, por ejemplo, la impostura de que los derechos civiles o la libertad de expresión y de asociación o el Estado de Derecho o las leyes, los códigos y los decretos o la democracia o la muerte de un dictador o la independencia de determinados países o regiones nos hacen libres. Solo hay una libertad posible, la libertad interior, la libertad de pensamiento, la única que nadie nos puede dar ni nadie nos puede quitar, porque va de dentro a afuera y no al revés. Más libre era yo con mi capa la pardilla cuando estaba encarcelado por los jueces del franquismo que quienes con sus togas y sus puñetas me encarcelaban o que quienes se movían más allá de los barrotes como marionetas manejadas por el nomos que ya fustigaba Glaucón y por el lavado de cerebro, los condicionamientos y la programación moral, social y cultural inducidas por lo que la Escuela de Frankfurt denominó sistema de valores dominantes. No importa cuál sea este, lo había entonces, lo había antes, lo hay ahora y lo habrá siempre. Su caldo de cultivo es el miedo a la libertad que caracteriza al zoon politikon, único ser vivo que la padece. Miedo sí, pues la libertad, dirá Sartre en El ser y la nada, produce angustia al obligarnos a elegir y nos convierte, por vía de paradoja, en su esclavo. Pero con todo y con eso es la nada el único fundamento de la libertad, ya que el hombre libre solo puede contar consigo mismo. Escribió Cervantes: la libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Los cielos, sí, esto es los dioses, no la polis ni sus leyes. Fueron estas las que desposeyeron a Segismundo de su libertad congénita, que es ella y solo ella la libertad del pensamiento alumbrada por la hoguera de la razón. La naturaleza humana, argumentó el filósofo y economista Stuart Mill en su ensayo sobre la libertad, publicado en 1859, no es una máquina que se construye según un modelo dispuesto a hacer exactamente, como un robot, el trabajo que se le prescribe, sino un árbol que necesita crecer y ramificarse libre e incluso desordenadamente a impulso de las fuerzas interiores que lo convierten en algo vivo. Lo del robot y lo del desorden lo he añadido yo. En la época de Stuart Mill aún no se había inventado la terrorífica y ponzoñosa inteligencia artificial. La araña, que es como yo llamo a Internet, no había empezado a tejer su tela. El 1984 de Orwell era solo una distopía hiperbólica y lejana. En ella, sin embargo, estamos ya de hoz y de coz. Todo bajo control. Tal es la unánime consigna del actual sistema de valores dominantes. Lo llaman democracia liberal, pero eso es solo una etiqueta acuñada para disfrazar el pensamiento único.
Hasta fin de la historia se atrevió a llamarla un don nadie, Fukuyama. No importa la ideología de quien mande en ella, tan liberticidas son los unos como los otros, las izquierdas como las derechas. Al paso que vamos, pronto nos pondrán un cuentakilómetros en la planta de los pies, un polvómetro en la ingle, un código de barras en la muñeca, un smart teléfono idiota en cada dedo, un formulario de la declaración de la renta en el entrecejo, un micrófono en el esfínter y las tablas de la ley en las posaderas. El Estado papá, siempre con la palmeta de la corrección política, el ojo de la araña y las cámaras en ristre. ¿Estado papá? No, Estado policial. No beban, no vayan de putas, no se droguen, no cometan adulterio, no lean a Selín, pónganse el cinturón de seguridad, no manejen dinero en metálico, paguen con tarjetas, renuncien al derecho de propiedad acatando el impuesto de sucesiones o donaciones y amparando los allanamientos de moradas perpetrados por los ocupas. Entreguen a los poderes públicos la mitad del fruto de su trabajo, escolaricen a sus hijos a los 3 años de edad, permitan la chabacanería, el insulto y la calumnia en nombre de la libertad de expresión, profanen las tumbas de quienes ya ni siquiera pueden descansar en paz, pidan licencias y paguen mordidas para montar un negocio, acaricien a las víboras, que son especie protegida cuando se disponen a morder a un ser humano. A tales extremos de ridiculez están llegando nuestros próceres. Señorías, no salven mi alma ni cuiden de mi cuerpo. No me digan lo que debo hacer. Ya soy mayorcito y tengo sentido común. Yo no confío en ustedes, pero ustedes deberían confiar un poco en mí, que soy quien les paga, no quien les cobra. Sigan con su juego de tronos. Lo que hagan en sus corralas no es asunto mío, pero no me acorralen, por favor. Déjenme cultivar mi huerto, como lo hacía el Cándido de Voltaire, y den por seguro que no me meteré en el de mi vecino y siempre me atendré a la convicción libertaria y libertina de que mi libertad acaba donde empieza la libertad del prójimo. No fue solo Bakunin, un iluminado anarquista ruso, sino también Stuart Mill, un juicioso caballero británico, quien sostuvo que en todo lo que no afecte a terceros debe ser absoluta la libertad de acción y de pensamiento. Ni el gobierno, escribió, ni la sociedad, ni la religión, ni las costumbres, ni la moral, ni las leyes tienen derecho a interferir en el ejercicio de la soberanía individual. Pero, sea como fuere, no se olviden nunca de que la única libertad que importa y que me importa, la única inviolable e invulnerable en cualesquier circunstancia, es la libertad interior, la libertad de ser o de llegar a ser uno mismo, la libertad del noscete ipsum, la libertad mental, la libertad del pensamiento, que depende del carácter, de la reflexión y del estudio, y no de las leyes de la sociedad, ni de las añagazas del poder, ni de los balances de la economía, ni de los sermones de los salvapatrias, ni del lloriqueo de los misioneros, ni de las triquiñuelas del politiqueo. Y en cuanto a ustedes, personas desconocidas que en este momento me escuchan, mes semblable, mes frère, permítanme un puñado de sugerencias que quizá les sirvan de auxilio en la andadura de la libertad. Ríanse de todo porque nada importa nada. No se planteen problemas antes de que los problemas se planteen. Reivindiquen y practiquen la hermosa libertad de costumbres, que costumbre fue en otros tiempos mejores y más libres que los de ahora. No confundan la libertad de impresión con la libertad de expresión, pues de nada sirve esta si no va acompañada por el respeto. Embósquense, no enseñen sus cartas, no envíen selfies, no expliquen a nadie lo que están haciendo, digan solo su cantar como el marinero del conde Arnaldo a que con ustedes va. Disconnecting people, vivan ocultos, vuélvanse invisibles, permanezcan sordos al que dirán e indiferentes al halago y al denuesto. Ignoren los estúpidos datos de las estadísticas. Yo, en función de las estadísticas, estoy muerto. Tengo 81 años y 7 meses, casi muerto. Échenlo todo por la borda. No se encastillen en posiciones conquistadas ni se encasquillen en rutinas. Hagan las cosas por ellas mismas, no por sus frutos. Recuerden que la vida es un puente y que nadie en su sano juicio construye nada sobre los puentes. Transgredan, corran riesgos, rompan tabúes, adéntrense en lo desconocido para encontrar lo nuevo. No tengan miedo, no hay nada que temer. Hagan lo que temen y el temor desaparecerá. Tengan ideas, pero no las estrangulen con las ideologías. Maduren, pero no envejezcan. Contradíganse tantas veces cuantas les parezcan necesarias. No se culpabilicen. Construyan su alma como el auriga de Platón, embridando el músculo, el sexo, el corazón y la cabeza.
Sean como son los niños, que nacen libres y poco a poco, a partir del momento en que los escolarizamos, aprenden a dejar de serlo. Y por último, no se fíen de mí, no sigan al pie de la letra mis consejos, disciérnanlos. Buda no escribió nada, pero sus discípulos recogieron y propagaron algunas de sus palabras, entre ellas las que siguen. No creáis en nada porque lo diga la tradición, ni siquiera aunque muchas generaciones de personas, nacidas en muchos lugares, hayan creído en ello durante muchos siglos. No creáis en nada porque muchos lo crean o finjan que lo creen. No creáis en nada porque así lo hayan creído los sabios en otra o en esta época. No creáis en lo que vuestra imaginación os propone, cayendo en la trampa de pensar que Dios os inspira. No creáis lo que dicen las Sagradas Escrituras solo porque ellas lo digan. No creáis a los sacerdotes, ni a los filósofos, ni a ningún ser sobrenatural o humano. Creed únicamente en lo que vosotros mismos habéis experimentado, verificado y aceptado después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Nada más, he terminado. Buen viaje, amigos, rumbo a la libertad. He clavado. Bueno, lo he clavado.